Bienvenidos al podcast de Gas Renovable, exactamente al episodio número 62. Hoy vamos a hablar de un vector energético del que cada vez se oye hablar más, pero que muchas personas todavía no terminan de comprender: el hidrógeno renovable. ¿Es una moda? ¿Es una promesa de futuro? ¿O puede convertirse en una herramienta real para reducir emisiones, reforzar nuestra industria y generar nuevas oportunidades económicas? Para responder a estas preguntas, contamos hoy con Marcos López Brea, director general de DH2 Energy, una compañía española que desarrolla proyectos vinculados a esta tecnología. Muy buenos días, Marcos, y bienvenido a nuestro espacio de entrevistas. Hola, Yolanda, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Un placer contar contigo. Bueno, con todo el equipo que sé que está por ahí a tu lado. Un placer. Sí. Y aquí con el equipo de comunicación nuestro. Estupendo. Vale, pues como ya me has dicho que contamos con un tiempo reducido, vamos a ir directos al grano. Lo primero que voy a pedirte es que te presentes compartiendo 3-4 cosas personales sobre ti, a ser posible que no sean de trabajo, personales. Personales. Gustos, Pues, aficiones, esas cosas. pues mira, vamos, empezando por lo que llevo haciendo toda la vida, que es trabajar en el sector energético, que llevo más de 25 años. Bueno, soy una persona bastante comprometida con los temas de medio ambiente y todo el tema de la transición energética, de lo que se habla mucho y que personalmente tengo la implicación personal de aportar mi pequeño granito de arena en esta cuestión, que creo que es trascendental para nuestra generación y sobre todo para las generaciones que vienen después de nosotros. ¿Y eso cómo se traduce a nivel personal? Ya sé que trabajas en el sector. ¿Qué haces a nivel personal para demostrar esa implicación? A ver, todo lo que está en mis manos a nivel del consumo de energía, de la manera de los medios de transporte que utilizo, sí que intento, pues bueno, intentar tener el menor impacto, ¿no? La menor huella de carbono individual posible. Contribuir lo menos posible al calentamiento global y a las emisiones. Y bueno, obviamente, por supuesto, pero creo que ya va de eso a que no, todo el tema de reciclar y todas estas cuestiones que creo que en nuestra generación y todas las que vienen después de nosotros es un tema que está, yo creo que bastante ya aceptado, y que prácticamente nadie se plantea lo de no reciclar, ¿no? Que creo que las generaciones que nos preceden todavía algunas personas tienen una manera distinta de enfocar este tema, y bueno, pues más o menos en ese sentido ese es mi compromiso personal. Pues sí, se pueden hacer muchos pequeños gestos que al final van sumando. Estoy de acuerdo contigo. Pues vamos a empezar por lo más básico. Respuestas breves. Recuerda que nuestro podcast va dirigido a la ciudadanía. ¿Qué es el hidrógeno renovable? Pues mira, el hidrógeno como tal, podemos hablar de hidrógeno a nivel de químico, que es el elemento más abundante en el universo. Tiene una particularidad, y es que no se encuentra, digamos, solo. Siempre está asociado en general a un hidrocarburo o en el agua, ¿no? También digamos que es la posibilidad de poder extraer ese hidrógeno del agua. Hasta ahora el hidrógeno que se consume a nivel internacional es hidrógeno que se extrae del metano, del CH4, y en ese proceso de extracción del hidrógeno del metano se produce una emisión de dióxido de carbono, de CO2. El hidrógeno renovable se caracteriza por precisamente extraerlo del agua, del H2O, que es en el otro elemento químico en el que se encuentra presente. Y para eso para que se considere hidrógeno renovable, necesitamos utilizar una corriente eléctrica de origen renovable. Es decir, la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, por ejemplo, son corrientes o fuentes de energía eléctrica que permiten decir que ese hidrógeno se produce de manera renovable y que se considera hidrógeno renovable. Y por eso se le llama verde y al otro se le llama gris. El que viene de origen fósil es el gris y el verde es el que se obtiene a partir de energía renovable, ¿cierto? Exactamente. El gris, que es lo que, como bien comentas, es el que se extrae del metano y emite 10 kilos de CO2 por cada kilo de hidrógeno que extraemos del metano, del CH4, mientras que el hidrógeno que se extrae del agua no tiene un impacto a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Y claro, queremos sustituir el gris en la industria por el verde. Queremos sustituir el gris, es una parte de lo que puede sustituir el hidrógeno renovable, pero fundamentalmente lo que queremos sustituir es el gas natural, es decir, el consumo
a nivel industrial del gas natural se puede sustituir por hidrógeno. Hay que hacer, obviamente, sustituciones de quemadores o de calderas o de turbinas en las industrias cuando el volumen de hidrógeno que vaya sustituyendo al gas natural progresivamente vaya siendo ya más relevante. Pero el hidrógeno no solo sustituye al hidrógeno gris, sino que puede sustituir a la totalidad del gas natural que se consume en procesos que no se pueden electrificar directamente, que es quizás la solución ideal de poder electrificar procesos para, digamos, utilizar la energía eléctrica directamente, porque el hidrógeno, no olvidemos que también, a la vez de poder sustituir el gas natural, es un vector, es decir, que lo que hace es transportar energía eléctrica de una manera, digamos, que se pueda almacenar y se puede transportar de manera mucho más eficiente y a un coste mucho más bajo en forma de hidrógeno a través de los hidroductos o de las redes que están empezando a construir empresas como Enagas en España, pero también otros operadores del sistema en toda Europa. Y transportar ese hidrógeno es mucho más barato que transportar la electricidad en los procesos que no, digamos, permiten electrificarse directamente. Marcos, ya lo hemos dicho en este podcast cuando hemos hablado de hidrógeno, pero lo vamos a repetir, porque la ciudadanía pues, no tiene por qué retener estas cosas, ya que no es lo suyo. El hidrógeno no es una fuente energética, es un vector energético. Muy rápidamente, explícanos la diferencia. Vamos a ver, una fuente de generación de energía es, pues, por ejemplo, el carbón, ¿no? O el gas natural, que es quizás lo que más estamos acostumbrados. Antes hablábamos más de carbón, se han ido cerrando paulatinamente las centrales térmicas, ahora se habla mucho más de gas por todo el uso en los ciclos combinados de gas para producir electricidad. Digamos que esos son energía que son energías primarias, ¿no? Que producen, pues, o que se utilizan para la industria o para la movilidad. La diferencia con el hidrógeno es que el hidrógeno en sí no es energía, sino que es un vector. Un vector es una manera de convertir o de transportar y de almacenar una energía primaria en un uso posterior que tenga, pues, su aplicación, igual que te comentaba antes, en la industria o en la movilidad. Y ese vector como tal permite transportar y almacenar energía eléctrica, que al final lo que necesitamos es, para extraer este hidrógeno renovable, como comentábamos al principio del agua, necesitamos energía eléctrica. Si utilizamos esa energía eléctrica para extraer el hidrógeno del agua, ese hidrógeno en una pila de combustible, que es el proceso inverso a la electrólisis. La electrólisis lo que hace es extraer el hidrógeno del agua con una corriente eléctrica. La pila de combustible revierte este proceso y convierte hidrógeno unido con oxígeno en una corriente eléctrica. Y eso sirve, por ejemplo, para mover un vehículo eléctrico que, en lugar de tener una batería donde se almacena la energía de una manera química, almacena hidrógeno en un tanque y con la pila de combustible y el oxígeno, uniendo oxígeno con hidrógeno, producimos corriente eléctrica. Eso es un vector. Un vector es algo que transporta y que permite almacenar energía y digamos, utilizar al final energía eléctrica, porque los vehículos de hidrógeno también son vehículos eléctricos. No les diferencia de los vehículos eléctricos a los que estamos cada vez más acostumbrados en las ciudades, más que la manera de almacenar energía. En el coche eléctrico que conocemos hay una batería, en el coche de hidrógeno hay un almacenamiento de hidrógeno, pero hay un motor eléctrico. Digamos que es algo similar, por eso es un vector. Y Marcos, ¿cuáles son hoy sus usos más útiles y sobre todo realistas, ¿vale? Porque yo he visto proyectos hasta de energía hasta para hogares, ¿vale? Pero ¿dónde de verdad es útil aplicar hoy día el hidrógeno? ¿En la industria, en el transporte pesado, como almacenamiento energético, en los puertos? Pues mira, esos cuatro que has dicho son usos muy, muy claros. Lo primero que hay que tener claro es que el hidrógeno no, digamos, no viene a pelearse digamos, a descartar la electrificación directa. En los procesos industriales que se pueden electrificar de manera directa, deben de electrificarse de manera directa. Eso es lo que están haciendo. Sin embargo, hay otros procesos industriales que necesitan hidrógeno, ya sea porque no es sencilla la electrificación directa, por ejemplo, la producción de acero. El hidrógeno se utiliza en las unidades de reducción de hierro y no es energía, sino que es algo que se utiliza para reducir el hierro en el acero. Entonces no es, digamos, energía. Hay otros procesos como la producción de amoníaco para producir posteriormente fertilizantes que también requieren hidrógeno y no se pueden electrificar. No es, digamos, un proceso que permita una electrificación.
Has comentado otros dos que son muy relevantes. El de los puertos es también muy claro porque el hidrógeno permite autonomía o da autonomía a los barcos que tengan, digamos, que tienen en general unas dificultades con el tema de las cargas, de los pesos de los barcos y permite, digamos, suministrar a las pilas de combustibles de los barcos hidrógeno o bien derivados de hidrógeno, que esta es otra de las cuestiones. Y bueno, digamos que esos son un poco los usos más relevantes. En el transporte pesado, también como comentabas, la electrificación es también compleja porque el peso de las baterías en los camiones que recorren distancias largas, por ejemplo, toda la exportación que hay de España de productos de la agricultura, hortofrutícolas y demás hacia Europa, son camiones que recorren 2.000, 2.500 kilómetros y esos camiones no pueden circular con una batería porque el peso que tiene la batería y el espacio que ocupan hacen que esa solución sea inviable y en esas rutas es donde se está viendo que cada vez más las compañías logísticas están empezando a apostar por vehículos de pila de combustible que utilizan hidrógeno. Entonces, quizás esos son los cuatro puntos que has comentado más relevantes. Hay un quinto que son todos los derivados de hidrógeno, no solo el amoníaco, pero también el combustible sostenible de aviación, que se llama o se conoce como SAF, que en las siglas en inglés es Sustainable Aviation Fuel, que es un combustible sostenible de aviación para los aviones que se produce a través de hidrógeno, y también el metanol, por ejemplo, que también es otro derivado del hidrógeno para todo el sector marítimo. Vemos compañías como Maersk, por ejemplo, que es el líder mundial en toda la logística internacional, que paulatinamente están modificando sus barcos o botando nuevos barcos para que utilicen metanol derivado de hidrógeno. Y eso es un proceso que no admite electrificación directa y que sí que pasa por la producción de hidrógeno para posteriormente producir metanol para los barcos. Marco, nos quedamos con una idea. No viene a competir y tiene su propio nicho, sus propios nichos. Exactamente, eso es. Tiene cada uno su espacio, hay distintas fuentes de energía y el hidrógeno como vector pues tiene una parte de la solución, no tiene el 100% de la solución, igual que tampoco lo tiene la electrificación directa, ni el biometano, ni otras fuentes. Digamos que son compatibles y cada una de ellas tiene un espacio en las aplicaciones y en lo que pueden sustituir. ¿Y por qué España aparece tantas veces en las conversaciones sobre hidrógeno renovable? ¿Qué ventajas tiene nuestro país? ¿El sol, el viento, el territorio, las infraestructuras? ¿Tenemos conocimiento industrial, posición geográfica y algo más importante? ¿Estamos sobredimensionando el potencial del hidrógeno frente a su velocidad real de despliegue? Sí, un poco en tu pregunta vienen muchas de las respuestas. Efectivamente, España cuenta con un recurso renovable muy superior a la media europea. Siempre decimos que, por ejemplo, a nivel de la energía solar fotovoltaica, el mejor parque solar fotovoltaica en España, perdón, sí, en España está en torno a 2.100 horas equivalentes de las, y multiplicamos 365 días que tiene un año por 24 horas, tenemos 8.760 horas en España. Más o menos estamos produciendo en torno a 2.000 horas al año con un parque de energía solar fotovoltaica. En Francia, el mejor parque produce en torno a 1.300 horas. Ya solo por ese hecho, el recurso a nivel solar es muy superior en España y por eso se habla mucho de España a nivel de que es el país en el que se puede producir hidrógeno a un coste más bajo, porque hay un tema muy importante y es que en el precio final del hidrógeno, para que pueda ser capaz de competir con el gas natural y sustituir y reemplazar al hidrógeno gris, como comentabas al principio, es importante que este hidrógeno sea competitivo digamos que el impacto mayor en el precio final lo tiene el coste de la energía eléctrica. Y España es un país que lleva 25 años desarrollando parques eólicos y plantas de energía solar fotovoltaica, también plantas de energía solar, termosolar, y a nivel del coste somos quizás los más competitivos junto con Portugal, aunque Portugal también por su geografía y por su, digamos, limitación de espacio tiene menos, digamos, capacidad de aportar más energía, pero España quizás sea el país que más eh, hidrógeno podría producir para no solo para uso interno, sino también para exportar. Es cierto que hay otras cuestiones también relevantes como la disponibilidad de suelo,
Ahí en España, como todos sabemos, gran parte del territorio que está deshabitado y que está disponible, que no tiene usos alternativos a nivel de agricultura, que se puede utilizar para instalar plantas de energía solar fotovoltaica que suministren la energía eléctrica que necesita el hidrógeno. Y bueno, y a nivel de infraestructuras y de conocimiento, como también comentabas, España tiene una red eléctrica que tiene que reforzarse, pero que es suficientemente buena en este momento para poder generar esa energía que, digamos, transportar esa energía que se necesita. Hay necesidades claras de reforzar esta infraestructura eléctrica para que pueda ser capaz de abastecer a los puntos donde se están, digamos, desarrollando plantas de hidrógeno, pero también es cierto que la localización de las plantas de hidrógeno para suministrar a la red troncal que está desarrollando Enagas, por ejemplo, para transportar este hidrógeno, se van a tener que desarrollar otras plantas de generación de energía eléctrica, de energía solar fotovoltaica y parques eólicos que suministren energía a la red, a las plantas de hidrógeno. Esa es un poco la situación. A nivel de infraestructura estamos muy en la labor, muy en el punto de tener pues una infraestructura que está desarrollando Enagas y que va a poder transportar este hidrógeno desde donde se consuma desde se produzca, perdón, hasta donde se consuma. Pues vamos a hablar ahora de DH2 Energy, de la empresa de la que eres director general. Vamos a conocerla un poco más. ¿Qué tipo de proyectos desarrolláis? ¿Cuál es vuestro modelo? Porque me imagino que como toda empresa dentro de un mismo sector, pues habrá empresas que sigan distintos modelos, ¿vale? A la hora de implantar los proyectos y las plantas. ¿Aseguráis contar con la mayor cartera de proyectos de hidrógeno verde en España? He leído que habláis de unos 3 gigavatios, ¿vale? De potencia instalada en vuestro pipeline. Pero no basta con producir hidrógeno, hace falta transporte, almacenamiento y demanda, ¿no? Pues háblanos un poco de vuestro modelo. Sobre todo me interesa que la ciudadanía conozca cómo trabaja DH2 Energy. Pues mira, digamos que nosotros tenemos un modelo de desarrollo distinto al de otras compañías del sector. Obviamente nuestro tamaño nos permite ser bastante más ágiles, bastante más rápidos en la toma de decisiones, pero creo que lo que más nos diferencia es que nuestra estrategia desde el principio ha sido desarrollar plantas de generación de energía eléctrica, sobre todo de energía solar fotovoltaica, en autoconsumo para abastecer de energía eléctrica a las plantas de producción de hidrógeno. Hay otras muchas empresas que están desarrollando sus proyectos de producción de hidrógeno renovable en el entorno de una subestación eléctrica en la que solicitan capacidad o bien directamente a red eléctrica o a alguna de las distribuidoras como Iberdrola, Endesa y algunas otras, y están muy dependientes de que estas compañías tengan capacidad en estas subestaciones y puedan suministrarles energía. Nuestro modelo está muy basado en que la generación eléctrica esté al lado del electrolizador y que tengamos, digamos, una planta de generación de energía eléctrica que esté directamente conectada a la planta de electrólisis. Eso es algo que nos diferencia del resto. El motivo de esta decisión que se tomó pues hace ya más de 6 años cuando DH2 Energy se constituyó eh, es básicamente, hay dos motivos fundamentales. El primero es que el coste de la energía eléctrica, y lo comentábamos hace un rato, es digamos, el que más peso tiene en el precio final del hidrógeno, y que haya una conexión directa entre la planta de generación de energía y la planta de electrolizador evita tener que pasar por la red eléctrica y tener que asumir todos los costes de la energía y sobre todo los costes regulados de utilizar la red, todos los peajes, las tarifas, los términos de potencia, etcétera, y todos los costes regulados de la red. Esa es una primera cuestión, y la otra es que estamos, digamos, de alguna manera aislados de toda la planificación de refuerzos de las subestaciones y líneas que lleva a cabo Red Eléctrica y las distribuidoras y que lleva bastante tiempo. Nosotros digamos que tenemos un pequeño aporte a nivel de conexiones a las subestaciones para el funcionamiento de los auxiliares de la planta, de la seguridad, etcétera, pero no consumimos energía de la red eléctrica para producir hidrógeno, y eso nos permite tener autonomía y tener un coste más bajo de la electricidad.
Entonces, Marcos, si lo he entendido bien, vuestro modelo es que todos vuestros proyectos o plantas van a llevar asociado, incluido en el proyecto, una planta de generación de energía renovable para abastecer a la producción de hidrógeno. ¿Es así? Exactamente, eso es lo que desde el principio pensamos que tenía sentido, lo seguimos creyendo muy firmemente, estamos muy convencidos de que es lo correcto. Eh, Obviamente hay otro tipo de proyectos, sobre todo los que se desarrollan o se están desarrollando por empresas como Repsol o Moeve en las refinerías, que tienen otro enfoque, ¿no? Es decir, tengo una conexión a una subestación, ya tengo cierta capacidad, pido algo más de capacidad y tengo ya digamos, un ecosistema dentro de una refinería en el que tengo agua y tengo otros insumos que me permiten desarrollar un proyecto distinto. Nosotros, nuestro enfoque siempre ha sido que el hidrógeno que produzcamos tenga el menor coste posible o el menor precio para que la industria y la movilidad sean capaces de pagarlo, porque nosotros tenemos que ser sostenibles por nosotros mismos y no contamos con el respaldo, digamos, que puede tener una compañía como Repsol, Iberdrola, Moeve, digamos, todas las grandes que tienen otras líneas de negocio y otras líneas de generación de ingresos. En nuestro caso, nos dedicamos exclusivamente a esto y lo que digamos, nos lleva, nos marca el paso es conseguir que este precio del hidrógeno al que seamos capaces de suministrar a nuestros clientes sea el más competitivo posible. Claro, en vuestro caso, que además es capital todo propio y español, no os podéis permitir, como otras grandes, vamos, tenéis que ser competitivos sí o sí, os la jugáis. Exactamente, eso es lo que marca todas nuestras decisiones y en ese sentido, pues todo el desarrollo de los proyectos, digamos, el funcionamiento de la empresa está enfocado a que no podemos, digamos, permitirnos el lujo, por permíteme la expresión, de, Sí. de tener un hidrógeno a 10 euros el kilo. Tenemos que ser capaces de estar por debajo de 6 euros el kilo o incluso menos para que la movilidad lo pague y sobre todo para que la industria, que es la que va a aceptar volúmenes más grandes, pueda ir sustituyendo progresivamente tanto lo que comentabas al principio tú el hidrógeno gris, como el gas natural, que es, digamos, lo que queremos sustituir. Eso es, digamos, uno de nuestros objetivos. Y Marcos, ¿cómo se asegura que ese despliegue no solo produzca energía, sino que genere valor real para las comunidades locales? Ya sabes que ahora la contestación social, la aceptación en el territorio, ¿cómo le vas a transmitir a la ciudadanía que esto es positivo y que allí donde os implantáis generáis valor real para el territorio? Es una muy buena pregunta. Hay que reconocer y ser muy transparentes en este sentido. Las plantas de generación de energía, de plantas de energía solar fotovoltaica, que ya conocemos todos, y los parques eólicos nunca han generado el mismo nivel de empleo durante la vida, digamos, de la planta, durante la operación de la planta, que una central nuclear, un ciclo combinado de gas, una central térmica, ¿no? Digamos que no podemos comparar a nivel de generación de empleo local durante la vida de las plantas lo que las centrales digamos, de energías renovables generan comparado con con unas centrales térmicas donde hay unos niveles de seguridad, unos operarios, unos turnos, un mantenimiento mucho más de detalle, de sustituciones de válvulas, de un montón de piezas que una planta fotovoltaica o incluso una planta de generación de hidrógeno no requieren este nivel de personal in situ, requieren pues un número de personas bastante más reducido. Sí que es cierto que durante la construcción y durante todo el desarrollo de los proyectos se genera mucho empleo. Hay empleos en ingenierías, hay empleos en empresas de consultoría locales, a nivel de todos los temas de estudios de avifauna, de medio ambiente, de afecciones locales, afecciones en el territorio, en carreteras, bueno, por ponerte un ejemplo, nuestro proyecto de Huesca, de Isencia, que es la primera planta que vamos a empezar a construir, pues ha habido 40 organismos involucrados en las autorizaciones. Todos estos organismos han tenido y hemos tenido nosotros que contratar estudios a nivel local para ver las afecciones de la planta. Y digamos que en estos 6 años que llevamos de desarrollo de este proyecto, más los 2 años y pico que nos quedan para hasta que se ponga la planta en funcionamiento, se está generando mucho empleo en las fases, digamos, de ingeniería, desarrollo, estudios medioambientales y demás, pero sobre todo también en la parte de construcción de la planta en la que van a estar involucradas
constructoras, empresas de ingeniería civil, de obra civil, fabricantes de equipos, empresas de movimientos de tierras, pues bueno, eh, hay que ser, como te decía al principio, transparente respecto a la parte, digamos, ya de operación de la planta, pero que todas las plantas que ahora mismo se están desarrollando y tramitando y cuando se empiecen a construir, van a generar empleo a nivel local y nosotros, y sé que otras empresas también, somos muy cuidadosos con los ayuntamientos, con las, digamos, organismos a nivel regional para implicarles y para que sean parte de todo el proceso de autorizaciones. Y bueno, obviamente también hay una repercusión a nivel de ingresos de las comunidades y de los ayuntamientos porque hay que, digamos, todas las construcciones tienen, digamos, implica, digamos, toda la construcción de una planta, esta construcción de planta de este tipo implica el pago del ICIO y el ICIO es un impuesto que a nivel local genera ingresos para los ayuntamientos que son muy, muy significativos, ¿no? Y quizás los pueblos piden más empleo y es completamente comprensible, pero a nivel de ingresos para los ayuntamientos de a lo mejor pueblos de 50 habitantes, este ICIO puede suponer en algunos casos hasta 10 o 15 años del presupuesto de un ayuntamiento. Entonces, es algo creo que también bastante significativo en estos proyectos que se desarrollan, sobre todo en zonas despobladas o en zonas en las que no hay industria, poder generar esos ingresos a nivel local creo que también es bastante relevante. Bueno, Marcos, a mí siempre hay una cosa en relación a este tema que me gusta matizar y es que, por supuesto, el impacto positivo y aportar valor local es importantísimo, pero hay que mirar un poquito más allá y hay que mirar esto como un bien común, como un paso más hacia la transición energética de país y que, bueno, aunque solo sea por las emisiones de gases de efecto invernadero que se van a dejar de emitir y descarbonizar la industria y el transporte, pues ya es suficiente valor, aunque no sea, no todo va a ser local. También hay que mirar un poquito en global. Está claro, es algo que, digamos, es el objetivo más importante, el que acabas de comentar, es el más relevante, ¿no? Es lo que nos mueve a algunos de nosotros. Decía Nelson Mandela que, como sabes, en toda la lucha con el apartheid, en el año de los 27 años, si no recuerdo mal, que estuvo en la cárcel, cuando luego se convirtió primer ministro de Sudáfrica, dijo que lo que más le importaba de su vida no era su vida en sí, sino que consiguiera haber hecho un impacto en la vida de los demás, ¿no? Trascender, digamos, a cuando él ya no estuviera aquí, pues qué legado había dejado o podía haber sido capaz de dejar en las personas de su país. Y creo que el legado de Mandela es muy, digamos, eh, ¿cómo decirte?, comparable a lo que la transición energética y la reducción de gases de efecto invernadero pueden tener en las generaciones futuras, porque al final no olvidemos que venimos de un planeta que hasta antes del inicio del siglo XX tenía las emisiones de gases de efecto invernadero controladas, las emisiones de CO2 sobre todo, de dióxido de carbono, pero que desde los últimos 120 años hemos superado progresivamente y de manera exponencial digamos, el contenido, digamos, de CO2, de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero como el metano o como, bueno, todos los gases de efecto invernadero, ¿no? Los 6 gases de efecto invernadero que tienen impacto en el calentamiento global de una manera exponencial. Y digamos, como bien decías, toda contribución a reducir estas emisiones, al menos a frenar su crecimiento, creo que ya de por sí es un objetivo de tal calado, de tal impacto, que a pesar de que a nivel de las comunidades, como ocurre en cualquier país, hay una frase de los americanos que dice que es not in my backyard, que es muy bien, poner centrales de energía solar, parques eólicos, pero no me lo pongas al lado de mi casa, ¿no? Hmm. Esta posición a nivel local se nota, obviamente, en determinados lugares y es comprensible, ¿no? Que la gente dice, vale, muy bien, yo estoy de acuerdo con que se reduzcan las emisiones de gas de efecto invernadero, pero ponme la central esta a 50 kilómetros, no me la pongas aquí al lado. Creo que si todos tuviéramos un poquito de, digamos, de miras por encima de lo que nos puede afectar a nosotros, que al final la afección de una planta solar o de un parque eólico o incluso de una planta de generación de hidrógeno renovable a nivel
de ruidos, de emisiones, es cero. No es comparable con una central nuclear o con una central térmica. Si todos fuéramos capaces de elevarnos un poquito en ese impacto que tenemos a nivel personal, y cediéramos cada uno un poquito de nuestro espacio o de nuestro confort, por decirlo de alguna manera, aunque, insisto, no tiene, digamos, ningún impacto todo este tipo de centrales de energía renovables. Al contrario, la contribución que haríamos cada uno de nosotros con nuestro pequeño grano de arena, permitiría que esta transición energética se acelerara y que, pues bueno, cuando lleguemos al año 2030, que es cuando en el Acuerdo de París se fijó en el año 2015, ¿no? Que en la década del 2020 a 2030 es realmente la significativa para poder ralentizar el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues que en el año 2030 lleguemos al menos habiendo reducido el crecimiento de las emisiones de CO2 y a partir de ahí empezar a bajar. Pues totalmente de acuerdo, Marcos. Mira, ya estamos llegando a la recta final del podcast y te hago la pregunta que le hago a todos nuestros invitados e invitadas para, como broche de oro. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar a la ciudadanía? Al ciudadano de a pie que no entiende de energía, ni de hidrógeno, entiende lo justito. ¿Qué te gustaría hacerle llegar? Vamos a ver, un poco en línea con lo que hablábamos hace un momento. Es cierto que, fíjate, nosotros en este aspecto de Huesca no hemos tenido demasiadas alegaciones, ¿no? Por parte de grupos ecologistas. Digamos que hay una cierta contradicción en los grupos que se oponen a cierto tipo de centrales, que incluso son parques eólicos, ¿no? En determinadas zonas, por temas de avifauna, por protección especial de algún tipo de ave, que son absolutamente, digamos, respetables, ¿no? Y además, de hecho, creo que hacen un trabajo magnífico en que se preserven los hábitats de algún tipo de aves que son, pues bueno, o están en peligro de extinción, o estamos absolutamente de acuerdo con esta cuestión. Pero sí que es cierto que en otras zonas en las que no hay realmente este tipo de afecciones, sí que hay oposición por parte de algún ayuntamiento, por parte de algunas comunidades a nivel local, que, que ya de por sí tienen un cierto rechazo a que se construya, como te decía hace un momento, una planta de generación de energía al lado de un pueblo, ¿no? Eh, lo que me gustaría trasladar es que todos nosotros, los habitantes no solo de Huesca, de Aragón, de España, de Europa, sino de todo el mundo, tenemos que aportar algo en la transición energética porque al final somos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, todos los que nos vamos a beneficiar de poder reducir estas emisiones, porque hay, hay estudios muy claros, muy concretos del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, que dicen claramente que el impacto de no tomar medidas ahora, es decir, de la adaptación en vez de adaptarnos, o sea, digamos, de la mitigación en vez de la adaptación, son muy superiores a nivel económico que los que tienen el cambio energético de la energía ahora mismo, ¿no? Es decir, que si somos capaces en los próximos años de acelerar esta transición y de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, sobre todo del petróleo y del gas natural, y sustituir progresivamente estos combustibles no solo por hidrógeno, sino por electrificación directa a partir de energías renovables o el biometano, biogás, etcétera, lo antes que hagamos esta transición, menor va a ser el impacto, que ya va a haber un impacto, ya está claro que se va a producir a nivel económico y a nivel social. Hay unos temas claves a nivel de las migraciones, por ejemplo, de los países que tienen mayores déficits de agua y de energía hacia países donde hay, pues bueno, toda la migración del sur al norte, ¿no? Que el cambio energético permite, cuanto antes lo hagamos, digamos, suavizar o ralentizar estos movimientos migratorios que son complicados, ¿no? Complicados no solo para los países receptores, que todos se quejan de los receptores de inmigrantes, sino sobre todo para los propios inmigrantes que tienen que abandonar sus países pues bueno, por un tema relacionado sobre todo con el acceso a la energía y el acceso al agua. Mi mensaje es bastante positivo en el sentido de que creo que hay un impulso que no tiene marcha atrás. Hace 10, 12 años
creo que había todavía bastantes negacionistas, bastantes dudas. Todavía hay algunos, pero creo que hay un consenso global respecto a que cada uno tenemos que aportar y ser capaces de contribuir en la medida de nuestras posibilidades, no solo a nivel proyectos individual, digamos, empresarial y demás, pero a nivel individual, en que cuando, bueno, hay un proyecto que se puede desarrollar que va a generar energía o hidrógeno, biometano, el vector energético que sea, que seamos capaces de verlo con algo más de amplitud de miras y decir, bueno, esta planta va a generar hidrógeno y va a sustituir gas natural o va a sustituir hidrógeno gris, va a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y eso va a ser positivo para mí. Es decir, va a tener un impacto positivo en mi familia, en mis hijos, en mis amigos, en mi comunidad, y esto es un efecto positivo. Pues Marcos, con este mensaje de tu parte a la ciudadanía, ponemos el broche final a la entrevista, al podcast de hoy. Te quiero agradecer el que nos hayas acompañado y que nos hayas facilitado comprender que la transición energética también necesita moléculas renovables y no solo electrones renovables. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Yolanda, por el tiempo y por la entrevista. Ha sido un placer conversar contigo. Y gracias también a todos los que nos seguís y nos escucháis. Esperamos que la conversación haya sido de vuestro interés. Hasta la próxima. Un saludo y que tengáis un muy feliz día.